Bueno, vamos a los temas, pues, chiquillos. Mauricio. Bueno, ayer fue el tema del comentario y tuvo desenlace inmediato, en cuestión de horas. Nos preguntábamos cómo era que estaba en ese puesto el presidente de la Asociación de FP. No pasó la mitad del día, estaba fuera del puesto. Andrés Santa Cruz. A ver, Claudia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, ayer hablábamos justamente del tema, ¿no? Y le pasó lo mismo, y lo decíamos ayer, que a Rafael Caviedes de las ISAPRE. Es decir, yo creo que aquí también se vuelve a evidenciar se evidencia, no es que no lo sepamos, esta distancia que hay entre lo que ven, piensan y perciben las ISAPRES y las AFP respecto de eso, de los ciudadanos. Hay una grieta enorme entre lo que la gente necesita, quiere y espera, y lo que las ISAPRES y la AFP siguen pensando, como que no logran renovar su pensamiento o entender la demanda, que no es solamente mejor pensión. Escúchame, ve mi realidad, dame una solución, como que no logran percibir esa... Hay ámbitos de la actividad económica donde ejecutivos, empresarios, propietarios, controladores y profesionales y técnicos y empleados de esas industrias pueden dictar cátedra sobre el conocimiento del cliente. Gerson, paradigma de eso, el retail. El retail en Chile da cátedra mundial sobre conocimiento del cliente. Cómo llegar a, digamos, al menos... Bueno, hoy día está llegando ya a los extremos. Pero es muy buen punto lo que dices tú, porque si estamos en un mundo, tienes razón, de que en que las campañas políticas están siendo ganadas porque estudian tanto a los votantes, anichado, y saben lo que quieren, hasta lo que piensan esos votantes ideales. ¿Cómo las AFP no van a hacer esos estudios para saber lo que la gente quiere y necesita de ellos? No solo lo que quiere y piensa, sino lo que siente. Es impresionante eso, O sea, el Brexit... Hay ejercicios, hay experimentos que demuestran lo que está diciendo Mauricio. Lo que siente. Exacto. Entonces, de hecho, las campañas políticas más exitosas de los últimos tiempos, le hace Donald Trump, Brexit, han estado marcadas porque hubo gente que fue capaz de identificar los sentimientos, los anhelos, las frustraciones, cuestiones psicológicas, no mentales en el sentido intelectual, sino que sentimentales. Porque vas dejando huella. Claro. O sea, incluso tú no puedes engañar al sistema. Hay un experimento que se hizo con Facebook, bien acotado, pero muy fuerte, que demostró casi más del 90% que Facebook te podía conocer más de lo que tú mismo te conoces. Claro. Porque vas dejando huella precisamente espontánea de tus gustos, de tus disgustos. Y de tus reacciones a veces inconscientes. Claro. Por lo mismo. Entonces... que tú no te das cuenta, pero te han seguido la pista, no te puedes autoengañar. Claro. Bueno, contraste con esto lo que dice Claudio. O sea, entonces, ¿qué no les interesa? Claro, con una industria de tanto desarrollo como el de los fondos de pensiones en Chile en su gestión privada, no haya habido durante los 40 y tantos años que lleva, ¿cuánto ya? ¿50? Vamos por los 50 años del 2021. No haya habido... no, pues vamos para los... Del 80 fue el 90, claro. 2000, 2010, casi 40 años. Claro, vamos para los 40 años. No haya habido un desarrollo del conocimiento del cliente porque simplemente la tuvieron muy fácil. Y porque si existiera probablemente un Andrés Santa Cruz, un Rafael Caviedes en su minuto... habrían tenido un estilo, su estilo campechano habría estado un poquito más domesticado o sensibilizado. Pero te puedo decir algo, Claudia, que yo lo comentaba también más temprano. Yo creo que decir estilo campechano es bajarle mucho el perfil a qué, a una cosa que va más allá de aquello. Si no se trata de si yo viví en el campo y me crié con las vacas o con los caballos, tiene que ver con otra cosa. Para mí tiene que ver con una distancia, con una disociación entre su realidad y la realidad que vive el 99% de los chilenos y chilenas que habitan este país. Esa es la base de por qué estos personajes son tan disonantes, por qué se permiten tantas salidas de libreto, porque viven en un mundo aparte, paralelo. Están en otro lugar, están en otra biosfera. Entonces no están entendiendo lo que pasa abajo, en la persona que sufre, no logran, porque ¿sabes por qué? Lo voy a decir en términos cero resentimiento aquí. Porque no han sufrido en su vida como sufre esa gente que vive con esas miserables pensiones, porque no tienen ni siquiera idea de lo que puede ser, porque muchos de ellos ni siquiera cotizan en una AFP porque no tienen necesidad. Es que eso habla mucho de las personas. Es que volvemos a lo anterior, estoy de acuerdo. Eso es lo que ocurre con ellos. Pero en otras industrias tú no puedes esperar que el dueño de Falabella conozca la realidad ni viva la realidad del cliente. Por eso era un mal vocero. Pero tiene mucha información. Pero tiene la información. Pero claro. Es decir, que hay una falla más allá. Estas son cuestiones personales. Estos son personajes que circulan por acá que ni siquiera son dueños de AFP porque son gente reclutada por el gremio. Pero son personajes nacionales que existen en distintas esferas de la vida nacional.
Claro, no solo como voceros de AFP. Están son los mismos señores que no dejan entrar a sus Claro, que son dos playas dimensiones. privadas. A lo que va Mauricio es Sí. El tema de que cómo es posible No, sí, que las AFP Estamos hablando de una gran industria. a esta De eso, altura del sí, partido no partimos tengan diciendo información y eso. por lo tanto no puedan tener un mensaje un poquito más amable, por lo menos Sofisticado. estratégico, porque esto fue Claro, más espontáneo que estratégico, evidentemente, porque La a los culpa- 24 horas se va cascando. Ya que tú hablabas, Mirna, de las vacas y los caballos, Claro. aquí la culpa no es del chancho también, es del que da el afrecho. O sea, como una Qué industria campechano. agremiada, una industria agremiada Con que tiene mucha una, plata. con mucha, o sea, Exacto. es una industria de la dimensión de la que estamos hablando, que tiene un gremio formal que existe desde sus orígenes, pone a un vocero, a una cabeza o a un líder visible, porque insisto, él no es dueño de una FP, estaba en la presidencia ahí reclutado para él ha pasado por una serie de otros cargos dirigenciales. Y va a llegar seguramente a 8. Probablemente. Entonces, yo lo que veo acá es el problema de la industria. Es de no haber tenido interés en conocer a su cliente Por o a su. cierto. Claro, a quien Clarísimo el tenga que- punto. Ahora, Quería decir una cosa. para sumar, porque en el fondo estaban recordando ustedes acá bien de la ISAPRE con el tema de que la ISAPRE no pueden recibir a gente enferma. Es Ya, que te el quería absurdo. recordar- Pero recordemos que el predecesor de Santa Cruz era Pérez Maquena, que se fue cuando dijo que la jubilación de mujeres a los 60 años es un acto de galantería que cuesta caro, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Entonces se va por eso, se pone más encima a Santa Cruz, que sabíamos un poco, había precedente de cómo manejar el tema comunicacional. Y no es la primera vez, pues recordemos el tema del Pepito Pagadoble. Claro que eso estaba defendiendo los intereses de la industria y además tenía razón, de que iba a pagarse una doble comisión cuando se implementara esto del 4%. Pero me inscribo con lo que dice Mauricio en relación a los tiempos que no están. No se puede permitir hoy día a la industria, o no se puede excusar, digamos, de no tener una información que muchas veces nosotros criticamos, porque en el fondo todas estas huellas que nosotros vamos dejando al entregar el root, al poner like, al bajar esta aplicación, ¿te acuerdas que se advertía que en el fondo El FaceApp iba a entregar demasiada información? O lo que pasó con Cambridge Analytica, que fue precisamente por eso, por entregar información. Ahora, dos nosotros cosas. criticamos eso, pero en el fondo llama mucho la atención, más que inaceptable, llama mucho la atención que no haya evolucionado la industria hacia ese terreno comunicacional, como si lo han hecho los políticos, por ejemplo. Lo que pasa es que yo creo, o sea, no creo que no lo tengan, no creo que no tengan esos informes, no creo que no tengan esos coaching. Yo creo que no lo quieren hacer y retomo lo que dijo Mirna porque me acabo de acordar. Cuando salió Rafael Cabies de la ISAPRE, a mí me tocó entrevistarlo. Lo entrevisté en ese minuto para un medio de comunicación y me citó en un lugar que yo iba por segunda vez, que se llama el Golf 50. Que está en el barrio El Golf, una zona... La sede del club de golf en Sanhattan. Y que normalmente son puros hombres. Tú no puedes entrar si no eres socio. No puedes entrar si vas, mi fotógrafo iba en jeans y zapatillas, no podía entrar. Tuvimos que hacer las fotos afuera en un parque. Y entramos con él, yo iba a la entrevista, y me daba cuenta la gente que se le acercaba, todos hombres, todos de traje y corbata, todos grandes empresarios o ejecutivos, y lo felicitaban. Era un héroe. Te quiero decir que en esa burbuja de ese club privado donde almuerza una buena parte de los altos ejecutivos y empresarios de este país, él era no un héroe, pero oye, qué bien Alguien estuviste. que dice Pero las cosas como son. Las cosas como son, pero como este país no puede entender. Entonces quiero ratificar que esto que dice Mirna no es una intuición, sino que es algo que sucede, que pasa. Porque en ese micromundo me sorprendió, era como, este sí que es una burbuja. Y por eso son designados, porque si no, ¿por qué? No podría, o sea, ¿por qué van a poner a una persona que no les no va a ese representa? Si lo que pasa es que esa persona Eso, representa ese los me intereses de su claro. club. Y por eso ¿Te lo fijas? ponen, porque la industria está desvinculada. pero completa, Si el señor pues. Santa Cruz nos puede dar a todos bastante lo mismo, Exacto. más allá que nos llame la atención sus dichos tan efervescentes. El tema es que la industria ha tenido tan poco desarrollo en su conocimiento del cliente, de la realidad país, que está efectivamente alejada de esa realidad. Entonces uno no puede llegar a otra conclusión que decir, como decíamos más temprano, no saben dónde están parados, no saben el país en que están y no saben cómo les puede pasar una ola por encima. Y parece que todavía hoy no se han dado cuenta. Ahora, quien parece que está mucho mejor parado es David Bravo, que entrevistamos más temprano, que precisamente, bueno, la comisión que estudió el tema de las pensiones llevó su apellido. Referirse hoy día acá en ADN hoy a esta temática y con fuertes críticas a la sola idea de poder retirar en cualquier circunstancia, incluso con el proyecto parlamentario que va a especificar cuáles son las razones que podría tener Proyecto parlamentario de un grupo de la democracia cristiana. sí, para retirar los fondos en caso de Créditos hipotecarios y enfermedades muy catastróficas, qué sé yo, sí. bien acotado. Él dice que aún en esa circunstancia es totalmente contraproducente
con un sistema de pensión y también con un sistema de protección social. Hasta ahí estamos súper de acuerdo, ¿ah? Y es bueno que se toquen estos puntos, porque en el fondo para ir desglosando y de qué se trata la discusión. Él dice, es totalmente contraproducente con su sistema de protección social o un sistema de pensiones. Bien, suscribo. El tema es que el actual sistema de pensiones no es el mejor ejemplo de protección social en Chile. Y eso está quedando demostrado con el nivel de pensiones que se pagan. Existen miles de razones técnicas, por supuesto, para ello: lagunas previsionales, baja cotización, el mercado laboral bien deficiente. ¿Ah? En fin, pero también son diagnósticos. Lo que hay que avanzar es cómo se mejora este sistema, evidentemente, para las generaciones que vienen, porque ya las que están jubilando de aquí a 10 años son generaciones perdidas. O sea, van a sacar lo que sacaron nomás y no hay vuelta. Y este otro recurso de la señora María Angélica Ojeda de Antofagasta pone el tema de la discusión en relación a las bases y a la limitación de derechos de propiedad, ¿no? Que tiene que ver evidentemente con el tema de pensiones, pero que además toca una problemática social, que es evidentemente las pensiones, y que hay gente que tiene que vender su casa para poder seguir viviendo, o que la jubilación no le alcanza ni siquiera para pagar las contribuciones. En fin, es una discusión social bien interesante que se abre a raíz de este debate, que, insisto, se va a empezar a ver ya de manera, por lo menos en esta etapa, digamos, un poco más definitiva, en el Tribunal Constitucional dentro de 2 semanas más.